En otras palabras, cuando una persona lee la escritura en alemán, no puede asegurar tener la totalidad de la riqueza que está en la fuente. Porque en el proceso muchas cosas se pierden por cuestiones culturales. El resultado de este trabajo de Erasmo es que se produjo un texto griego completo del Nuevo Testamento procedente de varias versiones griegas y cotejadas con creaciones del propio Erasmo, incluyendo, pero no limitado, a fuentes latinas y a una versión, y a esta versión que él creó, se conoce como el texto recibido, o textus receptus. Al proceder de una mezcla de fuentes, incluyendo las propias creaciones de Erasmo, el textus receptus o el texto recibido contiene textos y contiene doctrinas insufladas en la traducción que no expresa necesariamente el lenguaje original de los autógrafos del Nuevo Testamento. Por supuesto, la gente sencilla, como yo decía, y como no conoce en la mayoría de los casos la verdadera historia que está detrás del textus receptus, no la conoce. Fue este textus receptus el que sirvió de base textual para la mayoría de las versiones que hoy conocemos del Nuevo Testamento, incluyendo la versión más popular en el mundo hispano, que es Reina Valera 1960. En resumen, desde que Erasmo publicó su Nuevo Testamento griego en 1516, todos los traductores cristianos comenzaron a usar ese texto. En el año de 1543, Francisco de Encinas hizo la primera traducción del Nuevo Testamento directamente del griego al castellano, basado en el trabajo de Erasmo. Y luego, finalmente, Juan Pérez de Pineda publicó una traducción del Nuevo Testamento en 1556 en Ginebra. Y él usó la misma base textual creada por Erasmo. Y en el año 1569, Casiodoro de Reina termina su trabajo de traducción para colocar en las páginas del Nuevo Testamento la belleza extraordinaria de la lengua española. Pero la base textual es la misma. Lo que la gente no sabe es cómo se originó el textus receptus de Erasmo, y muchos, por emociones, más que por conocimiento, consideran dicho texto como inspirado por el Espíritu Santo, al mismo nivel que el autógrafo original. Y no debemos extrañarnos entonces que cuando surge cualquier versión que no sigue el texto receptus, como es el caso del Código Real, que intenta en algunos casos corregir errores del textus receptus, a la luz de los nuevos descubrimientos de la arqueología bíblica, la reacción no se hace esperar. Y los traductores bíblicos se exponen a todo tipo de crítica, desde el sacrilegio hasta las herejías, por no incluir aquellos otros adjetivos más grotescos y perversos, tendenciosos y malintencionados, que no tienen nada que ver con el celo por la transparencia académica y teológica, sino simplemente para destruir ética y moralmente a lo que ellos consideran es un asalto al imperio y al palacio creado alrededor de estos estereotipos y estos paradigmas que no tienen una mentalidad abierta para entender que la ciencia bíblica, como toda ciencia, es una ciencia en desarrollo,
que hay nuevos descubrimientos, que hay nuevas informaciones, y que si Reina Valera hubiera tenido toda la información que nosotros tenemos hoy día, habría hecho las correcciones a su propio texto, a su propia versión. Por ejemplo, a un pastor evangélico se le preguntó acerca de Reina Valera 1960 y respondió diciendo, y voy a citar textualmente: alguien me preguntó si yo estaría dispuesto a usar otra Biblia o revisar la que yo tenía. Yo respondí absolutamente que no, porque hacerlo significaba que no tenía la palabra de Dios o que la que estaba manchada y corrupta. Yo estoy plenamente convencido que Dios es y fue capaz de preservar su palabra hasta el día de hoy y que no necesitamos a pseudos traductores, revisadores o restauradores para tener en nuestras manos la Biblia completa y sin errores y poder llamarla con toda confianza la palabra preservada de Dios. Me estoy refiriendo a la Reina Valera de 1960. En otras palabras, para este pastor, la versión Reina Valera 1960 es inspirada por el Espíritu Santo al mismo nivel que las propias cartas apostólicas cuando salieron por primera vez de las manos de Ras Shaul y del resto de los apóstoles. Continúa diciendo, la cuestión es bien sencilla, debemos preguntarnos, ¿tenemos o no tenemos la palabra de Dios? Si decimos que la tenemos, no necesitamos otra. Y si decimos que no la tenemos, entonces Dios fracasó en guardar y preservar su palabra. Es una mentalidad de túnel. Completamente. Dice, algunos dicen que sí la preservó, pero necesita ser restaurada. O sea, que la preservó imperfectamente. ¿Preservación a medias? Eso es una blasfemia, porque Dios es perfecto y Él todo lo hace bien y completo. ¿Qué usted va a hacer con una mentalidad como esa? Este pastor considera que Reina Valera 1960 es la palabra inspirada de Dios, que no contiene errores de clase alguna, que es perfecta, completa y no requiere ningún tipo de arreglos o correcciones. Consecuentemente, todas las demás versiones que no sean Reina Valera están llenas de herejías y de desviaciones teológicas. Solamente la Reina Valera 1960 es la palabra pura de Dios, en su opinión. A mí me llama mucho la atención que si a este pastor le diéramos la versión del oso que salió por primera vez de Reina Valera, no entendería ni un versículo. Porque el castellano de 1569, ninguno de nosotros lo puede leer. Y mucho menos entender. Porque la Reina Valera del 1569 a la Reina Valera de 1960 ha sufrido una serie de metamorfosis cultural que hoy no es para nada lo que fue la versión del oso. Sin embargo, en la opinión de otros pastores evangélicos, Reina Valera 1960 es lo peor que existe. Por ejemplo, el doctor Juan Almeida, posiblemente el más importante y respetado pastor evangélico brasileño de todos los tiempos, el Papa evangélico de Brasil. Si pudiéramos usar una expresión no ontológica, sino cultural. Dice lo siguiente: las sociedades bíblicas unidas son lo peor que existe en términos de fidelidad a las Escrituras Sagradas. En 1943, 13 sociedades bíblicas apóstatas